Ok, queridos, vamos a ver esto mejor. Ahí sí. Buenos días a todos, queridos, espero en el Señor que estén bien. Obviamente, como ya se mencionó en el grupo, o para aquellos que están contactándose ya, el tema de poder reunirnos nuevamente está suspendido debido al retroceso que tuvo Santiago en referencia al COVID. Así que eso significa obviamente que los días domingos presencialmente no podemos juntarnos, pero sí obviamente queremos exponer siempre las escrituras, que es nuestro deseo, y que el pueblo del Señor pueda ser edificado con ella. Así que el primer sermón será en este momento, y el segundo será a las 11:30, ya. Recordando obviamente que dentro de la primera sección, o en este primer tema, estamos hablando de la carta a los Efesios, y en la segunda predicación estamos hablando de Corintios. Así que obviamente le motivamos a poder estudiar, y también a poder no solamente estudiar, sino a seguirnos juntamente en nuestro estudio de cada día. Así que obviamente queremos comenzar dándole gracias al Señor por los medios también que nos da de alguna forma, y poder también contactarnos de alguna forma. Así que vamos a orar, vamos también dar algunos avisos al respecto, y después posteriormente vamos al sermón. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos bendices, Señor, y nos ayudas, y porque nos fortaleces, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor, por todos tus dones inmerecidos, Señor, cada día, Señor, y porque podemos descansar, Señor, seguros en tus manos. Te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser animados, confrontados, corregidos, Señor, instruidos, Señor, por ella. Pero también te ruego que seas tú obrando nuestros corazones para formar más de Cristo en nosotros, Señor. Te alabamos porque sabemos que lo haces, Señor, y lo seguirás haciendo para tu gloria. Y sé tú hablándonos también con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, algunos avisos para recordar de la semana. Día miércoles, 20 horas, tenemos nuestro culto, obviamente, familiar, hablando de temas, como dice el título, familiares, sobre diferentes familias de la Biblia. Así que la idea es, si quieres participar, entender qué es lo que el Señor dice acerca de las familias, o algunos problemas que presentamos dentro de ella. No pierda el tiempo en su casa, o quedándose en su casa, y si puede participar o escuchar por diferentes vías, ya sea presencial o Facebook, obviamente puede hacerlo. Ya no hay ningún problema, y también compartir, Señor, también la información y las predicaciones a otros que lo necesiten. Así que queremos día miércoles recordarles ese culto. Recordar también, obviamente, que el instituto ya creo que cesó las clases, así que los que quieran participar ya el próximo año en el instituto, hablando de lo que es la hermenéutica, por favor traten de hacerlo durante estos meses. La idea es que el próximo año ya podamos empezar sin ningún problema hablando de la hermenéutica. Ahora, algunos me dirán, ¿qué es eso? Bueno, la hermenéutica es básicamente el arte y la ciencia de poder interpretar los textos bíblicos de una forma correcta. Así que si quieres saber cómo se interpretan, si quieres saber cómo se hace ese trabajo, puede inscribirse de forma presencial, o como alumno regular, mejor dicho, o como un oyente, ¿ya? Así que la idea es que podamos aprender todo de eso. Así que si quiere participar, o sabe de alguien que quiera participar, o tiene algún amigo que quiera participar, no hay problema. Ya la idea es poder animarles con el estudio de las escrituras. Así que el próximo año ya estaríamos hablando sobre la hermenéutica. Ahora, 3 avisos importantes que siempre queremos recordarles es: uno, el primero, lea, estudie y medite, y sobre todas las cosas aplique la Biblia en su vida. Ya, ella obviamente es el medio que el Señor utiliza para santificarnos y llevarnos más a la imagen de Cristo. Así que, queridos, si no lo hizo esta semana como debería hacerlo, le animo a hacerlo, ser obediente a lo que el Señor ha querido decirnos por medio de su palabra. ¿Ya? Así que, en segundo lugar, también recordarles orar los unos por los otros, ¿ya? Y eso significa, si usted tiene alguna petición que quiera compartir, o alguna petición personal, o de alguna persona particular ajena a la iglesia, querido, compártala.
Es bueno estar orando los unos por los otros y también por otros. Así que oremos los unos por los otros, también oremos por los enemigos y también oremos por Chile. Así que son cosas que queremos recordarles siempre. Y tercero, predique el Evangelio, cosas importantes, predique el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, hágase el hábito de hablar de su Señor, ¿ya? A quien ama. Así que, querido, esté hablando del Señor. Si la pregunta es cierto importante, ¿lo hizo esta semana? Y si no lo hizo esta semana, la pregunta siguiente es ¿qué puede hacer para poder predicar antes que termine la semana? Así que, querido, manos a la obra, hay mucho que decir, hay mucho que hablar acerca del Señor. Así que queremos motivarte también a ser obediente a lo que el Señor nos ha dado. Ahora bien, si tiene su Biblia a mano, si tiene su Biblia ahí, acá como yo la tengo acá, ahora su Biblia en Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios, capítulo 4. Verso 11 hacia adelante, dice así. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las semanas pasadas hemos estado hablando, de hecho hicimos un paréntesis porque obviamente queríamos hablar un poco de los dones y anteriormente hablamos y hemos estado en la carta a los Efesios y habíamos hablado que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son netamente doctrinales. Ahí vemos temas como la bendición de la salvación y desempeñada básicamente del capítulo 1. Vemos también en el capítulo 2 no solamente hablando de la salvación, sino también cómo somos, cuál fue nuestra condición y cómo el Señor nos salvó por gracia. Y en el capítulo 3 vemos también el misterio revelado al apóstol Pablo, hablando a los gentiles, que los gentiles son miembros de la familia de Dios, así que ya no hay judío ni griego, o esclavo o escita, sino que en realidad todos somos hijos o somos de la familia de Dios. Así que básicamente eso es lo que presenta a grandes rasgos las primeras 3 capítulos de Efesios. Y desde el capítulo 4 al capítulo 6 lo que hace el apóstol Pablo es hablar básicamente del andar, aplicar de alguna forma lo que ya ha enseñado acerca de la salvación y de la vida del creyente. De hecho lo vemos en el capítulo 4, verso 1, cuando dice: yo pues, presumo el Señor, os ruego que andéis como es digno. Verso 17 del capítulo 4, que ya no andéis como los otros gentiles. En el capítulo 5 dice 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y así sucesivamente habla del andar del creyente, así que, o de la vida del creyente. Así que eso es lo que estamos hablando. Cuando llegamos al capítulo 4, obviamente habla de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, y como el Señor también en eso dice que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, o como vivamos de la forma o que vivamos de acuerdo al llamado que tenemos del Señor. Así que eso es lo que presenta el apóstol Pablo ahí en base al pasaje. Ahora, cuando vemos ahí, obviamente seguramente la iglesia de Éfeso tenía algún problema de unidad, y él presenta obviamente cómo debe ser el vivir en unidad, ya no
no pensando en que debemos nosotros fomentar la unidad, sino que debemos mantenerla. Tenemos unidad en Cristo, sí, pero debemos preservar esa unidad los unos con los otros. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Y hablamos de la obra de la Trinidad en esa unidad, a tal punto que el mismo Señor Jesucristo habla de eso, diciendo al Padre que nosotros seamos uno en Él, como Él es uno con Cristo, con el Padre. Así que obviamente hay una conexión directa en eso. Obviamente cada uno de nosotros nos fue dada juntamente la gracia, obviamente, del Señor, conforme a la medida del don o del regalo de Cristo. Y obviamente eso se obtuvo por medio de la obra del Señor en la muerte y resurrección del Señor. Él tiene las prerrogativas en base a su muerte sacrificial y su resurrección de dar dones a los hombres. Y de hecho vemos el verso 10 del capítulo 4 que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De manera que obviamente empezamos a hablar sobre el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Dice ahí: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que juntamente con eso quiero contestar también la pregunta de la semana pasada. ¿Estos profetas que están aquí son los mismos, de la misma categoría que aparece en Corintios capítulo 14? Y era una pregunta que obviamente habíamos pensado y que quedamos inconclusa, y quiero contestarlo obviamente en base al desarrollo del pasaje. Así que obviamente vemos ahí en el capítulo 4 verso 11, dice: y el mismo constituyó, y otra forma de decirlo sería: y el mismo dio a unos, que es la Biblia textual lo traduce de esa forma, o como también la Biblia de las Américas lo dice cuando habla del pasaje, dice: y él dio a algunos el ser. Ahora, de lo que podemos observar obviamente en esa frase hay algunas cosas o consideraciones que debemos mencionar. En primer lugar, tenemos a la gente de los dones, y eso es algo que vemos ahí muy claramente. ¿Cómo lo vemos? Bueno, dice ahí el texto: el mismo. Obviamente ese mismo habla de Cristo mismo, es el agente de los dones mencionados en nuestro texto, y es él mismo quien los ha otorgado a la iglesia de manera particular como él quiere. Él es quien designa, él es quien hace y coloca y da dones de acuerdo a su libre voluntad. Entonces es algo importante que hay que mencionar, sí, porque los dones son de él. Él los da, que los conceda, sí, y cada uno somos administradores de esos dones también. Ahora bien, debemos recordar que hace algunas semanas atrás vimos la función de la Trinidad en relación a los dones espirituales. No sé si lo recuerdan, hace más o menos 4 o 5 semanas atrás vimos eso. Y en esa ocasión vimos primero los Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. De manera que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones o actividades de parte de Dios. Y habíamos hablado que la palabra diversidad puede ser traducida de mejor manera como distribución, con la idea de variedad, y esa es la idea del pasaje. Cuando dice que hay diversidad, tiene que ver con la distribución, con una variedad, obviamente de acuerdo al contexto de 1 Corintios. Ahora bien, de la manera que hay variedad de dones, también los hay en ministerios. Ahora, fíjense qué interesante, la palabra que Pablo ocupa aquí en Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, es la palabra diaconía, que bien puede ser traducida como servicios que reflejan el espíritu servil del Señor hacia la iglesia. Y de hecho Kistemaker, un hermano, hablando de ese pasaje, dice lo siguiente, y cito para ustedes: Pablo enseña que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es el responsable por la diversidad de dones ministeriales que hay en la comunidad cristiana, de manera que el responsable directo es el Señor. Eso no significa, obviamente, y hay algo que interesante, que esa es una realidad.
El Señor es responsable de la diversidad de los dones ministeriales, los dones de servicio, pero eso no hace el Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo sea un agente pasivo en el desarrollo ni en el servicio que estos prestan a la iglesia. Al contrario, es un agente activo en la participación de esos dones en relación al creyente y su vida, y también en relación a la iglesia particular. Al contrario, como les digo, si piensan que el Espíritu Santo es un agente pasivo, y porque el texto dice que es básicamente son los dones de Cristo, los ministerios de Cristo, y hacemos al Espíritu Santo un agente pasivo, eso es un error. Es totalmente activo en la obra de los dones, ya que es Él quien da los dones y es Cristo quien dio a estos hermanos a la iglesia, y eso es algo importante. Cada uno de los dones que vemos ahí, o ministerios que vemos ahí, son dados por Cristo a través del Espíritu Santo a la iglesia, capacitando a hermanos particulares en tiempos particulares para que ellos puedan servir a la iglesia. Y eso es algo que la iglesia no debe pasar por alto. En segundo lugar, tenemos a los dones mismos, no solamente la gente de los dones, sino los dones mismos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Ahora bien, esta lista de ministerios, que a su vez son dones espirituales, es muy similar a la que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 al 28. Ahora, entre paréntesis, la lista no es exhaustiva, no va a colocar toda la diversidad de dones propiamente tal, pero sí hay una cosa interesante cuando lo comparamos con 1 Corintios capítulo 12, verso 27 al 28. Dice ahí en 1 Corintios 12: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas o don de idiomas. Ahora bien, cuando vemos ambas listas, notaremos algunas cosas importantes. En primer lugar, ambas parecieran dar un orden de importancia. En Corintios vemos que se establecen los dones de enseñanza, si se puede categorizar de alguna forma, por sobre los dones de señales. Ejemplo, fíjense que tanto los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los profetas, los maestros, tienen algo en común. Cada uno de ellos explicaba o presentaba el evangelio o enseñaba acerca de Cristo. Tiene que ver con la enseñanza. Todos ellos enseñaban. Y eso es algo que es importante. Y están por sobre los dones de señales. Mientras que en Efesios se establece un orden de importancia en virtud de la función. Y obviamente sobre eso estaremos hablando más adelante. Pero cada uno, si notan ahí, hay un orden de importancia. De hecho, el apóstol Pablo, cuando vemos primero los Corintios capítulo 14, pone el don de profecía como más importante en relación a la edificación de los creyentes, a diferencia del don de señales, que sería en este caso el don de idiomas. Entonces ahí se establece nuevamente el orden de importancia. En segundo lugar, en la lista de los dones de Corintios se menciona el don de apostolado, profeta y posteriormente maestro, omitiendo el don de evangelista, mientras que en Efesios el don de evangelista sigue después del don de profeta y antes del don de pastor maestro. O sea, en simples palabras, en la lista de Efesios aparece el don de evangelista, mientras que en la lista de Corintios no aparece. Y es algo que con el tiempo obviamente vamos a entender un poco más. Ahora, aunque se nota un grado de importancia, también vemos cómo el Señor ha determinado ciertas funciones en relación también a ciertos ministerios. Teniendo eso en mente, debemos entender que tanto los apóstoles y profetas tenían tres responsabilidades con respecto a la iglesia. ¿Ya? Tanto los apóstoles como los profetas tenían tres responsabilidades con respecto a la iglesia. Y esto es, 1, establecer el fundamento de la iglesia. De hecho, si no me ven en Efesios capítulo 2, verso 20, van a notar ahí lo siguiente: la cual operó en Cristo, 2.20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la función de los apóstoles y profetas era establecer el fundamento de la iglesia. Segundo, la segunda función que ellos tenían era recibir y aclarar la revelación de la palabra de Dios. De hecho, van a encontrar
En Hechos capítulo 11, verso 28, algo interesante sobre eso. Y déjenme ir para allá. Hechos capítulo 11, verso 28, dice así: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces uno diría, obviamente, ¿quién es ese Ágabo? Bueno, Ágabo era un profeta, y de alguna forma recibió revelación del Señor, y él comunicó que iba a venir gran hambre. Lo mismo pasa también con otros pasajes ahí, capítulo 21, versos 10 y 11, también hablando del encarcelamiento del apóstol Pablo. Y en tercer lugar, no solamente revelaban y daban a conocer el mensaje de Dios, sino que también confirmaban esa palabra por medio de señales, prodigios o milagros. Ahora, esa era una función apostólica, de hecho, pero también vemos cómo los profetas actuaron activamente en poder entender y explicar, también no solamente por medio de señales, sino también por medio de visiones y cosas de ese tipo, como ya lo dijimos recién, de poder comunicar la palabra de Dios hacia el pueblo de Dios. Entonces, en simples palabras, las responsabilidades de los apóstoles y profetas era establecer la iglesia, establecer el fundamento de la iglesia con relación a la doctrina, recibir y declarar revelación de la palabra de Dios y confirmar esa palabra por medio de señales, prodigios o milagros. Ahora, el sentido básico interesante de la palabra apóstol es enviado a cumplir una misión. Ese es el sentido básico de la palabra apóstol. Y en términos exclusivos, eso se dio principalmente con los 12 apóstoles, con Matías también, quien fue el reemplazado de Judas, y el apóstol Pablo. A eso se les llamó a los apóstoles de Cristo, porque fueron comisionados por él al ministerio, o haber sido, o fueron enseñados, o vieron al Señor. Y eso es algo importante. De manera que en estricto rigor, querido, esto solo se dio a esos hombres que son aquellos descritos en nuestro texto. Hay un término, el término apóstol puede tener dos connotaciones. La idea básica es comisionado para una tarea. Pero en relación a los 12 apóstoles, ellos, o los apóstoles de Cristo, considerando a Matías y el apóstol Pablo, solamente ellos son las personas que obviamente llevaban revelación y fueron el fundamento de la iglesia, según Efesios capítulo 2, verso 20. Pero cuando hablamos del término apóstol en un sentido más general, o no restrictivo, como si os ocupa en relación a los apóstoles de Cristo, se ve a Bernabé y Silas, que se le llaman apóstoles, pero no son apóstoles de Cristo, sino se les llama apóstoles de la iglesia porque fueron comisionados de parte de la iglesia. Entonces hay que hacer una diferencia. Mucha gente en la actualidad, o muchos pseudo pastores, quieren ser apóstoles y se autodenominan apóstoles por no entender la diferencia. Ellos quieren mayor renombre y tienen más amor a los títulos en realidad, y por eso quieren ser apóstoles, porque quieren tener los dones de señales y quieren hacer todo lo que hacían los dos apóstoles porque no entienden los conceptos. Y es un serio problema, porque en realidad los 12 ya fueron destinados por el Señor Jesucristo mismo. Él los determinó, Él les enseñó ya particularmente. Entonces son cosas que hay que entender. Ahora, fíjense que el texto dice apóstoles y profetas. ¿Ya? Y la semana pasada estuvimos hablando también del término profeta. El término profeta básicamente tiene con sí la idea de una persona que comunica, un heraldo, alguien que dice el mensaje de. Entonces, en estricto rigor, esa era la función principal de un profeta. Un profeta, en el estricto rigor, en el Antiguo Testamento vemos que hace la tarea, obviamente, de revelar palabra de Dios, ya sea por visión, ya sea, obviamente, por sueño o por diferentes medios que a veces se ocupaba, pero también posteriormente, ya en la Edad Media, se le da un atributo de predicción. Entonces, generalmente los profetas del Antiguo Testamento van a notar no solamente que proclaman la palabra de Dios, sino que muchas veces dentro de esas declaraciones hay un término predictivo, que predicen cosas o acontecimientos a futuro. Y eso es algo de lo que se ve en este pasaje. Cuando habla de profetas, no está hablando de profetas en el sentido de un portavoz simplemente, sino alguien que tiene revelación y la comunica, como en el caso de Ágabo.
Muchos piensan que Ágabo solamente era un proclamador. El problema de eso es que vimos hace poco que Ágabo no solamente era un proclamador, sino que también llevaba revelación de parte del Señor. Ahora, la diferencia entre un apóstol y un profeta tiene que ver básicamente con su localidad también. Una de ellas tiene que ver que el apóstol era más general, no estaba destinado a iglesias particulares, él enseñaba a toda la comunidad. A diferencia de un profeta, que pareciera ser que el profeta era más local. Habían profetas en diferentes lugares y parecieran que eran pertenecientes a iglesias particulares o locales. Entonces el profeta era como más estacionario, mientras que el apóstol era para una multitud aún mayor, más grande. Entonces esa era la función y esa era lo que ellos hacían, era declarar la palabra de Dios, ya por medio de señales y poner el fundamento de la iglesia. Entonces tenemos dos categorías importantes que cesaron obviamente con el término de la revelación hecha en Apocalipsis. Ahí se acabó, ya no hay más profetas en el sentido estricto de la palabra, ni más apóstoles en el sentido estricto de la palabra. Pero sí aparecen dos más, que es evangelista y pastor y maestros. Ahora, en el Nuevo Testamento, querido, solo aparecen 3 veces la palabra evangelista. La podemos encontrar en Hechos capítulo 21, verso 8, hablando de Felipe, que era uno de los 7 diáconos de Hechos 6. Y es interesante notar que un diácono es evangelista, porque cuando vemos Hechos capítulo 6, pareciera ser que los diáconos no solamente tienen ciertas virtudes y pareciera que no hay nada más, pero en realidad no. Fíjense que una de las características de estos hombres, o las características que estos hombres, los diáconos, deberían presentar por la necesidad de la iglesia, era básicamente varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y esas eran las características que la misma iglesia debería reconocer, a tal punto que se reconocieron en estos hombres, uno de ellos Esteban y otro Felipe, ese tipo de categorías, de características como tal. Y vemos en el caso de Esteban que obviamente fue apedreado, pero también vemos a Felipe desempeñando una función de evangelista, es su don. Ahora, interesantemente, eso aparece obviamente en Hechos 6 y pareciera ser también que el ministerio fue hecho de forma temporal, el ministerio de diácono, en vista de la necesidad de escrito en la iglesia en Hechos capítulo 6. Sino que también al tener el don de evangelista, lo desarrollaba y obviamente hacía esa función. También encontramos la palabra evangelista en 2 Timoteo capítulo 4, verso 5, donde Pablo habla a Timoteo que haga obra de evangelista. Dice, cumple tu ministerio. Y esa era una función que el mismo Timoteo y el mismo apóstol Pablo motivaba a Timoteo a hacer una obra de evangelista. Ahora bien, la palabra evangelista nos hablan de hombres que proclaman, queridos, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los perdidos. Y en eso consiste la obra de un evangelista. Felipe es un buen ejemplo claro de lo que es un evangelista. No solo predicaba el evangelio, sino que era un plantador de iglesias. Nutría a las personas que alcanzaba y luego continuaba haciendo el mismo trabajo en lugares donde Cristo no había sido predicado. Es exactamente lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Y lo mismo que hacían los apóstoles. Entonces el evangelista era no solamente una persona que predica solamente, no, el evangelista es mucho más grande la labor que él desempeña. La idea del evangelista era, predico el evangelio, nutro a las personas, dejo personas establecidas en un lugar, que están creciendo en el Señor, que están madurando en el Señor, y al ver esa obra, sigue su camino. Y esa es una cosa que es interesante. Generalmente a la actualidad dice un evangelista es quien predica el evangelio. No solamente eso. Ya, el evangelista no solamente predica el evangelio, sino que establece comunidades o establece iglesias en diferentes lugares, les enseña las cosas del evangelio, les enseña acerca de Cristo, acerca de la gracia, acerca de cada cosa importante que necesitan saber. Ven que está creciendo y al ver que la iglesia empieza a crecer, él sigue su rumbo. Esa era la función del evangelista. Y aunque eso es muy parecido, como les digo, a la labor apostólica, el evangelista solo predicaba las buenas nuevas de salvación, mientras que el apóstol lo hacían acompañado de señales. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas lo dijimos? Que básicamente los apóstoles o el don de apostolado venía acompañado también de señales. Y esas son cosas importantes.
Ahora, y aunque parezca menos importante para muchas de las iglesias bautistas en la actualidad, ya sea independiente, bautistas independiente o cualquier otra denominación que piense de esa manera, el ministerio, querido, de esos hombres es esencial para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Querido, a veces, y creo que es un mal bautista, porque muy poca gente se motiva o muy poca gente evangeliza. Y obviamente puede ser porque carece de ese don. Pero hay muchos hermanos que obviamente sí tienen ese don de evangelista y es importante dentro de una iglesia, querido, es importantísimo. El ministerio de esos hombres es esencial para el desarrollo y crecimiento de la obra de Cristo y para la edificación de la iglesia. Él juntamente con los pastores y maestros son una pieza importante dentro del desarrollo de la obra del Señor. Por eso el Señor establece un orden, evangelistas. El evangelista lo que hace, como les dijo, es ir a un lugar y predicar el evangelio. El pastor viene después. ¿Por qué? Porque obviamente el pastor es quien después sigue alimentando a las ovejas, las sigue protegiendo, las cuida, las sustenta con la palabra del Señor y siguen creciendo. Pero el evangelista también hace ese trabajo y es su función principal empezar esa obra. Entonces pensar que el evangelista es cualquier cosa, no es tan importante en la iglesia, es un error. El don de evangelista son necesarios, querido, es súper necesario. Y están dentro de los dones, sí, está. Ahí está. Y es algo que la iglesia no puede ignorar. Querido pastor, amigo, hermano, si tú tienes a una persona que ama evangelizar y ves que tiene y que Dios le ha dado ese don, no los desmotives. Motívalo a hacer la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Y eso que es algo importante. Entonces, si tú tienes o sabes que alguien tiene ese don, querido, ánimo. La labor es grande, es importante, es importantísima. Entonces, ahí está el don de evangelista. Y por último, y la otra dice pastor y maestro. Y el término pastor en realidad es ampliamente utilizado en las escrituras, de tal manera que la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, o del Antiguo Testamento mejor dicho, de la Biblia, solamente ahí aparece 99 veces. Entonces, y también obviamente considerando el Nuevo Testamento. Entonces aparece muchas veces, tiene muchas referencias y casi siempre tiene relación con el cuidado de las ovejas. ¿Ya? Ahora bien, cuando vemos el Nuevo Testamento y particularmente en los libros poéticos y proféticos, se describe a Jehová como el buen pastor o como el pastor de Israel. De hecho, Zacarías 10:3 lo describe como el pastor e Isaías 40:11 es la misma cosa. A tal punto que podemos ver y recordar el Salmo 23 cuando el mismo David dice, Jehová es mi pastor. Entonces, tenemos una descripción de Dios como pastor, sí. Él es quien da cuidado y protección a su pueblo. Él es quien los sustenta, les da lo necesario, los protege. De hecho, cuando vemos los evangelios, vemos al gran pastor y al gran pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, debemos recordar Juan 10:11 cuando dice, yo soy el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Antes, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, podemos recordar que eran las ovejas quien daban la vida del pastor para remisión de pecados, pero en realidad aquí vemos una realidad totalmente diferente. Ahora vemos al pastor dando la vida por las ovejas. De manera, queridos, que cuando vemos el Nuevo Testamento solo aparecen 3 referencias con respecto a esa palabra o al pastor. Dos de esos pasajes hablan del carácter pastoral del Señor y uno en relación a la función ministerial de aquellos a los cuales el Señor llamó para, obviamente, cuidar, proteger y liderar al rebaño. Y esa es la función y don de uno que es llamado al ministerio pastoral. Entonces, ¿son cosas importantes? Sí. ¿Cuál es la función del pastor? Bueno, la función del pastor, la persona que es llamada al pastorado, es cuidar, proteger, liderar y por ende alimentar al rebaño. Esa es su función. Y aunque obviamente el don de pastorear está ahí acompañado, ese mismo don va acompañado de otro, que es don de enseñanza. Ahora bien, aunque las versiones traducen de hecho pastor y maestro, la idea del texto es que el Señor llamó y dotó a hombres que son pastores, que son maestros. De hecho, dentro de las categorías de 1 Timoteo capítulo 3 van a notar que el pastor es maestro. Pero no todo maestro es pastor.
Pero sí, el pastor debe ser maestro. ¿Entienden? Y esa es la cosa importante. Si una persona es maestro, no significa que él es pastor. Él tiene el don de enseñanza, puede comunicar las verdades del evangelio, puede llevar a hermanos a un conocimiento más profundo de la verdad de las escrituras. Pero el pastor no solamente se ve no solamente enseña, al igual que el don de enseñanza, sino que también cuida y vela por las ovejas. ¿En qué sentido? Las nutre con las escrituras, les anima, los exhorta, les ayuda, está ahí siempre presente en temas muy particulares, no solamente haciendo de la doctrina o de la enseñanza algo más práctico. Y esa es gracias al don de sabiduría que el Señor también da. Entonces, el pastor, querido, es maestro, pero no todo maestro es pastor, y es algo importante. Ahora, es interesante notar algo que John MacArthur habla acerca de este mismo pasaje. Y cito para ustedes lo que él dice, porque me llamó la atención. Dice ahí: pastores y maestros se entienden mejor como un solo oficio de liderazgo en la iglesia. A veces la palabra "y" significa que es o en particular, por lo que maestro en este contexto define a pastores. Ese significado no puede demostrarse de forma conclusiva en este texto, pero en el texto de 1 Timoteo 5:17 muestra con claridad que ambas funciones van de la mano. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Literalmente, laboran hasta el cansancio en la palabra y enseñanza. Esas dos funciones definen al pastor que enseña. ¿Se fijan? El pastor debe enseñar. A veces creo que hay pastores que no deberían ser pastores porque no enseñan. No se esfuerzan hasta cansarse por ver qué dice las escrituras y entregarlo, ¿no? Se dice, ya esto dice ahí, esto no importa. Y el otro, no sé, Dios me guíe. Querido, eso no es así. El Señor ha dotado con dones y necesitamos utilizarlos para la gloria del Señor y para que la iglesia de Cristo pueda nutrirse, pueda disfrutar de las escrituras. Y eso es el privilegio que tiene un pastor maestro, de poder ir donde es el gran pastor de los pastores y pedirle agua viva, pedirle alimento sólido y también pedirle la capacidad y la sabiduría para saber cómo comunicarla. Y eso es algo que los pastores tenemos el privilegio de poder apreciar de primera mano. Entonces, cuando hablamos, querido, de pastor, el problema es que mucha gente, muchos quieren ser pastores. O maestros. El problema no es ser maestro, el problema es cómo llevo eso a la vida personal y a la vida de la iglesia. La pregunta en cuestión es: ¿cuál es el propósito de esos dones que el Señor ha dado a la iglesia? ¿Cuáles dones? Ahí tenemos. Él mismo constituyó o dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es cómo se ve el plan de Dios en relación a esos dones? Bueno, ahí los ve. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esta sección vemos tres aspectos de la obra de Cristo en la iglesia. En primer lugar, está la actividad propia de perfeccionamiento tanto individual como colectivo. La idea que Pablo tiene aquí y que es traducida como perfeccionar tiene el sentido de equipar o capacitar a los santos. Ahora, es interesante notar cómo están ligadas estas palabras, tanto perfeccionar como santos. Pero antes, obviamente, de seguir, quiero explicar esa unidad. Antes de seguir, para poder explicar esa unidad, necesitamos entender lo que significa la palabra santos. Para muchos, de hecho, incluso creyentes, la idea de santo o la palabra santo trae en sí rápidamente lo que es perfección. Y es algo que surge así así es rápido, valga la redundancia, en nuestras mentes. Decimos santo y como perfecto. No sé si te pasa, pero la gente piensa así. De hecho, a tal punto he escuchado algunas veces a creyentes decir: nadie es santo. O es un santurrón, o no soy un santo, cuando se ve confrontado por pecados. Y eso en realidad muestra la carencia que tenemos con respecto a nuestra posición en Cristo. O no entendemos el concepto, o no entendemos lo que soy, o no tengo idea en realidad lo que hizo Cristo. Y ahí tenemos un serio problema.
Pero a veces pienso que la iglesia no tiene idea qué significa, qué quiere decir santo. Ahora bien, cuando analizamos la palabra, ella sugiere en sí la idea de apartado o separado para, ya sea un uso exclusivo o para una persona exclusiva. Ahora, de manera que cuando leemos, ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, nos daremos cuenta que todos aquellos que han sido apartados por y para Dios son santos en Cristo y viven en una santificación o purificación interna para ser más como Él. Querido, si tú dices que eres santo y no vives como santo, entonces déjame cuestionar tu santidad. No digo, y quiero ser enfático, que no pecamos. De hecho, 1 de Juan capítulo 1, del 5 al 10, dice ahí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. No estoy diciendo que no pecamos. Pero sí estoy diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que debemos vivir en ese continuar de confesiones delante de Dios para vivir como es nuestra naturaleza. Cuando somos salvos en Cristo Jesús, nos hizo santos en Cristo Jesús. Tenemos una posición de santo ante el Padre por Cristo, pero eso va acompañado de obras de santificación. Obras, obviamente, que el mismo Señor determinó de antemano para que vivamos en esas obras. Pensar en no vivir en santidad y decir que soy santo es cosas totalmente contrarias. Me estás diciendo que en realidad posiblemente no seas santo, no seas creyente. Entonces, algo interesante, querido, es que el Señor equipa a los santos, los capacita. Y es así que cuando vemos los dones como el evangelista y pastor maestro son necesarios, queridos, también para llevar a las personas a los pies del Señor y para que estos sean nutridos por las palabras del Salvador. Por eso, obviamente, somos hechos santos por Cristo. Ahora bien, este equipamiento o perfeccionamiento se lleva a cabo mediante dones, utilizando el más amplio sentido de la palabra, básicos dado a todos los creyentes de forma individual como colectiva. El Señor no solamente dio dones particulares como los dones del Espíritu o los dones ministeriales que vemos acá, sino también dones generales, creo yo, tomando el más amplio sentido de la palabra. Uno de ellos son las Escrituras. Fíjense que cuando vemos las Escrituras y vemos lo que ellas dicen de sí mismas en 2 Timoteo 3, 16, 17, ahí creo que eso lo saben, muchos de nosotros sabemos eso, dice, toda la Escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, son las Escrituras mismas quienes nos enseñan, nos reprenden, cuando estamos en el error, en el pecado y en la maldad. Son ellas mismas que nos corrigen cuando vamos por otro camino que Dios no quiere que vayamos, nos vuelven del error a la verdad y nos instruyen en todo aquello que es justo. Queridos, son las Escrituras. De manera que la primera labor de un pastor es alimentarse a sí mismo. Y aunque suene raro para ti, esa es la primera actividad de un pastor. Debe alimentarse a sí mismo de la palabra de Dios. De hecho, fíjense en Hechos capítulo 20, verso 28, cuando el apóstol Pablo estaba despidiéndose de los hermanos de Éfeso, dice así, en realidad, pastores de Éfeso, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Querido, el pastor dice, por tanto, mirad. Estén apercibidos por ustedes y después por el rebaño. La Biblia es esencial, querido, para la vida de cualquier creyente, sea pastor o no. De manera que dejar de hacer de la Biblia un manantial y hacerlo más un medio de estudio para que otros sean edificados, menos el pastor, es un problema serio que debe ser resuelto ya. El problema es muchas veces, querido, que los pastores llegamos a la Biblia como un manual de estudio. No solamente tu lucha, es una lucha aún, creo que, no sé si mayor para aquel que la enseña. Ya ve la Biblia como un manual de estudio donde yo debo estudiar para que otros puedan nutrirse, punto. Pero no un lugar donde yo pueda deleitarme para conocer más a mi Señor.
Y es un serio problema que pasa en muchos pastores. Muchos pastores llegan a tragedias porque dejaron de ver la Biblia, dejaron de ver la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Y eso es un serio problema, querido. No solamente, como le digo, para ustedes, sino también para nosotros. Es interesante notar que a veces pastores caen en ese problema. Y uno dice, pero ¿cómo cayó en tal pecado? Bueno, querido, a veces el pastor ya deja de ver la Biblia como debe verla. No es un problema solamente de la Grey, es un problema de todos. Somos pecadores. Y Pablo anima a los hermanos, mirad por vosotros, estén apercibidos, estén prestos constantemente por sus propias vidas. Querido, nadie puede dar lo que no tiene. Y un pastor no puede dar lo que no tiene. Puede tener conocimiento, pero eso no significa que está creciendo en el Señor, que se parece más a Cristo, ¿no? Es un serio problema que no solamente repercute en la iglesia, sino también repercute en su propia vida y en su familia. Querido, a veces pensamos que el pastor es la persona que necesita, que sabe todo, y que no necesita ayuda y que no necesita oración. Querido, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Clamamos al Señor constantemente por nuestras vidas, para que sean más como Cristo, más como Cristo. Pero es una lucha constante, porque queremos ser como el Señor. Y eso es algo que a veces la gente no entiende, pero querido, ahí está. La primera labor que un pastor debe hacer primero es alimentarse a sí mismo de la palabra de Dios y después alimentar a otros de esa palabra que él aprendió. Y eso es un privilegio, como les digo, pero también un peso si se mira de una forma negativa. Pero ahí estamos. Son los pastores que están haciendo esa labor, y cada creyente, querido, deberíamos entender que la Biblia es el manantial que tenemos para conocer a nuestro Dios. Es lo que necesitamos para ser más como Cristo. Son la herramienta que el Señor nos dio para ser más santos, porque Él es santo. De hecho, recuerden lo que el mismo Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ella nos santifica, nos purifica, es perfecta. ¿Y qué más podríamos decir referente a la Biblia, querido? Ahí está. ¿La lee? ¿Usted la lee? ¿Con cuánta frecuencia la lee? ¿Es nutrido por ella? ¿Siente en realidad o ve que al leerla su vida es transformada más como Cristo, o solamente la lee para que el pastor deje de molestar y deje de preguntar: ¿leíste la Biblia? ¿O la lee en realidad porque ama a su Señor y necesita conocer más de Él? Son preguntas que necesitamos contestar. Pero la primera medio que el Señor nos dio, el primer medio de gracia que el Señor nos dio para conocer, para ser equipados, es la Biblia. Ahí está. En segundo lugar tenemos la oración. Y aunque vemos que eso era primordial, querido, para el desempeño del ministerio apostólico, eso no significa que el pastor no deba ser el líder de esa área. De hecho, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 6 cuando dice: no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, buscar entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, de que sean llenos del Espíritu Santo, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra? Son cosas importantes. Y eso no solamente se aplica a los apóstoles. El pastor debe llevar a la congregación a entender que este medio de gracia es aquel que Dios determinó para que tengamos una comunicación, una vida cristiana creciente, dependiente del Señor. A veces, querido, hay personas que no valoran eso. Querido, pero es de alto valor. De mucho valor. Porque es el medio que el Señor nos dio para poder ir ante su presencia y poder hablar con Él. Por eso más de una vez podemos ver que el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en acción de gracia, ya sea por los gobernantes o por cualquier otra persona. Dice: oren, hablen con el Señor, estén ahí en constante comunión con el Señor. Oren. Pero también lean. Y esa es la otra parte. Querido, la oración es parte importante de tu crecimiento. ¿Cuánto tiempo oras?
¿Cuánto tiempo lees? Si tu oración son al desayuno, al almuerzo y la once, déjame decirte que estás en serios problemas. Porque lo más seguro es que ese desayuno, almuerzo y once son por la comida y nada más. La oración es parte esencial del crecimiento cristiano y tienes que vivir eso. Esa es la segunda característica que el Señor nos ha dado para equiparnos. Tercero, el sufrimiento. Ahí está. Tú dices, ¿qué? ¿El sufrimiento? Sí, el sufrimiento, hermano. El sufrimiento es parte de ese equipamiento. Fíjate que 1 Pedro capítulo 5 verso 10 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido por un tiempo. De manera que, querido, las aflicciones nos permiten ir creciendo, ser equipados, ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Y tú puedes decir, pero ¿cómo las aflicciones van a hacer de mí más de Cristo? Sí. Pedro dice ahí: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Fíjate, Pedro diciendo, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, por la voluntad de Dios, ese mismo Dios que permitió que la aflicción llegara a tu vida, el mismo te va a perfeccionar. Te va a afirmar, va a fortalecer y va a establecerte. Es el mismo Dios. Dios va a hacer eso en ti por medio de las aflicciones. Aunque no lo quieras. Querido, las aflicciones muestran el carácter y forjan el carácter. Y sé que el Señor en cada aflicción que pasemos va a querer que seamos más como Cristo. Y por eso seguimos sus pisadas, para ser más en carácter como Cristo. Y eso significa, en algunos momentos, ser afligidos por un poco de tiempo. Y aunque no lo creas, eso capacita al creyente a ser más como Él. Sí, y esa es la idea. Y el Señor nos lleva a ese camino a fin de perfeccionar a los santos, a fin de equiparnos a los santos, para ser más como Él. Y ahí está tercera característica. Y es interesante, querido, que ese perfeccionar a los santos no solo implica capacitar o llevarlos a la madurez. Pero muchos dicen, ok, ya entendí que la capacitación tiene que ver con llevar a la madurez, y eso lo hace por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio del sufrimiento, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con eso, sino nos lleva a entender que la obediencia es un requisito importante para la madurez y que nos llama a los hermanos del error del pecado a una vida santa. No solamente ser restrictivo y decir, ok, yo personalmente voy a participar de ese desarrollo que el Señor quiere en mi vida, ser más como Cristo, sino que también Dios me utiliza a mí para incentivar a otros que no están viviendo de esa forma a ser más como Él. Por eso, cuando hablamos del perfeccionamiento de los santos, no estamos hablando solamente de un sentido personal, sino congregacional. Cada persona que ha sido salva por Jesucristo, que es creyente en Jesucristo, es un participante activo de esa obra. No es solamente el pastor, no solamente son los diáconos, no solamente son los líderes. Cada persona que es hija de Dios o hijo de Dios es un participante activo de llevar a otros con su vida a ser santos. Por eso dice la Biblia: exhortados los unos a los otros, animados los unos a los otros, porque es algo que es propio de la iglesia. Ahora, otro aspecto de Cristo en relación con la iglesia no solamente tiene que ver con el perfeccionamiento, con el llevar a la gente a capacitar, a ser capacitada, sino también en relación al ministerio. Fíjense que dice Efesios capítulo 4, dice verso 11, para la obra del ministerio. Ahí está. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, la palabra ministerio que aparece aquí es la misma que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 5. Cuando vimos ahí en las semanas anteriores, dice que tenemos diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesucristo, de manera que la responsabilidad del servicio no es exclusiva solo a aquellos a los cuales el Señor ha llamado a un servicio particular, sean en el caso de los apóstoles, de los
profetas o evangelistas, pastores y maestros, o pastor maestro. No solamente exclusivo a ellos, al contrario, todos los santos están llamados a servir. La tarea del que es llamado al ministerio del pastor maestro es llevar a las personas a ese punto de servicio al Señor y a la iglesia. Y eso es lo que debe hacer el pastor, llevar a otros, a capacitarlos para que ellos puedan capacitar a otros. Y eso es a veces en problemas en las iglesias. A veces el pastor hace de todo, es circo pobre, predica, enseña, recoge la ofrenda, está en la portería, cuida a los niños, le falta casi, está todo, hace el aseo, hace todo. Y creo que, obviamente, personalmente creo que el texto acá es muy claro. La idea del pastor es que él pueda desarrollar a otros, para que cada uno en la función y en el don que Dios le dio pueda desarrollarlo de tal forma que él pueda servir al Señor, pero también servir a la iglesia con ese ministerio o con ese don que el Señor le ha dado. La tarea del que es llamado al ministerio del pastor maestro, querido, es ese: llevar a las personas a ese punto de servicio al Señor y que las necesidades que se levanten en la congregación sean suplidas por medio de esos hombres. Y eso es algo que la iglesia debe entender. No es que el pastor hace todo, no. El Señor ha capacitado personas y le ha dado ciertos dones al pastor para que él también ayude en ese equipamiento a tal persona, para que esta persona pueda servir a la iglesia y obviamente la necesidad que haya pueda ser solucionada. En amor, en servicio desinteresado, agradecido, como para el Señor. Y esa es la cosa importante dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque en realidad a veces pareciera ser que el pastor, o es un serio problema de los pastores o de los pastores, que no dejan que otros sean perfeccionados o equipados, o no saben cómo hacerlo, o es un problema de la iglesia, que la iglesia no quiere hacerlo o no sabe cómo hacerlo. A veces la gente dice, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Que hay mucho que hacer en la iglesia. Y a veces puede ser que tú pienses que tienes ciertos dones que en realidad no tienes, y necesitas ayuda y guía y dirección, y por eso te animo a veces a preguntar a tu pastor qué don crees tú que tengo, o preguntar a la iglesia qué don crees que tengo, para que también la iglesia te pueda ayudar a entender qué don tienes y poder empezar a desarrollarlo de buena forma para que otros puedan ser edificados con mayor eficacia. Entonces, ¿son importantes? Sí, todos son importantes, cada persona en particular es importante y necesitan entender que su papel dentro de la iglesia es importante. Y en tercer lugar, tenemos la edificación. Fíjense, el texto dice, para la obra del ministerio y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está, tenemos las tres funciones. Una es perfeccionamiento o equipar. Segundo, tenemos los ministerios. Y tercero, edificar. Cada una de estas cosas, queridos, de los dones, tienen ese propósito. Tienen la obra de equipar, tienen la obra de hacer un ministerio y también la parte de edificar. El problema es cuando no se entiende qué significa la palabra edificar. Bueno, edificar significa básicamente construir sobre. Y cuando hablamos de eso, tiene que ver con, en el caso espiritual, con desarrollar o edificar espiritualmente a otros por sobre su propia vida. Y esa es la idea. Cuando una persona tiene el don de servicio y otro no lo tiene el don de servicio, el que no lo tiene aprende qué significa servir al Señor. Y ese es el corazón de la persona, debe ser el corazón de la iglesia. Si yo no tengo un don, no me quedo sentado y digo, ok, no lo tengo, no hago nada. No, al contrario, sirvo al Señor igual, trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero voy al mismo tiempo aprendo de aquel que lo tiene, de cómo el Señor lo ha capacitado para desarrollar el don y qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo ejercite ese don, sea el don que sea. A veces hay personas que tienen el don de misericordia. Si tú no tienes el don de misericordia, aprende de esa persona. Porque cada don descrito en las Escrituras reflejan el carácter de Cristo. Por lo tanto, cada vez que ves a una persona en la iglesia, a un hermano en la iglesia, desarrollando su don de una forma amorosa, de una forma bíblica, entonces lo que tú vas a ver es en realidad, vas a ver a Cristo ahí y vas a poder aprender más del carácter de Cristo, aunque tú no tengas el don. Y te vas a maravillar cómo el Señor obra en esa persona y cómo obra en otros, porque ese tipo de persona quiere hacer de los dones que el Señor le ha dado un don que sirva para la edificación de la iglesia, pero también para la gloria del Señor. Y eso es una función importante para la edificación del cuerpo.
no para vanagloria personal. Lo que pasa muchas veces, ya sea en oculto en el corazón o externamente, es que muchas de las cosas que hacemos, aquellos que tenemos ciertos tipos de dones o cualquier tipo de don, lo hacemos por un reconocimiento, sea personal, sea de índole interior, de egolatría o cualquier tipo de incentivo que haya en el corazón, que no sea para edificar a otros, querido, es un problema. Porque estás haciendo de algo que el Señor te dio, algo no propio del Señor. Y el fin de los dones, la idea de los dones es para la edificación, para que otros puedan disfrutar de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Una buena pregunta es, ¿sabes qué dones tienes? Y si no sabes, ve la lista de 1 Corintios capítulo 12, ve la lista de 1 de Pedro capítulo 4, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Hay una lista que vas a ver ahí, o listas que vas a ver ahí de diferentes dones. Y si sabes ahora qué, y si sabes qué dones tienes, la pregunta es cómo lo estás utilizando. ¿Lo estás utilizando para servir a los demás en diferentes ministerios y para edificarlos con tu vida? ¿O lo estás haciendo simplemente para ser reconocido porque la gente te dice, bien hecho hermano, me gusta? ¿O lo estás haciendo por cualquier otra índole o cualquier otro motivo que no sea edificar al cuerpo y glorificar al Señor? Y son buenas preguntas que necesitas contestar. Querido, algo importante que quiero llevarte a entender es lo siguiente. Todos los dones son del Señor. Fíjate que el texto dice que Él mismo constituyó. Él los dio. Y los dio para que su iglesia sea no solamente perfeccionada, no solamente para que su iglesia sea ministrada, sino para que también su iglesia sea edificada. Y eso te corresponde a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que el Señor ya te ha dado a hacer y hacerlo como Él quiere que lo hagas? Esa es una pregunta que tú debes contestar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reconocer que todos los dones que tenemos, Señor, hablando de los dones ministeriales o dones espirituales, Señor, proceden de ti. Nosotros, Señor, solamente somos siervos inútiles y queremos utilizarlos, Señor, para que otros puedan ser edificados, Señor, en amor. Señor, que ellos sean en realidad, que el amor sea el motor que guíe en nuestras vidas, Señor, en hacer tu voluntad y la verdad sea la forma en la que tú quieras hacerlo. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hacemos las cosas para ser reconocidos, para ser alabados o para mostrar que sabemos o no sabemos o que sé hacerlo mejor que otro. Perdón, Señor, si hemos hecho de aquí, de tus dones, Señor, algo para nuestra propia gloria, Señor, cuando toda la gloria es tuya. Te alabamos, Señor, porque, Señor, vemos cómo ellos, por medio de ellos, Señor, edificas a tu iglesia, nos edificas a cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, que al ver diferentes dones en cada uno de nuestros hermanos podamos aprender más de tu carácter. Te alabamos, Señor, porque conocemos, Señor, tu palabra, la entendemos. Y permítenos hacer la práctica, Señor, en nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente animarles con el estudio de Efesios capítulo 4. Obviamente la idea es poder animarles con la Biblia, y si necesita ayuda en alguna área, por favor escríbanos, no hay ningún problema, para poder seguir creciendo juntos, ¿ya? Si no sabe qué don tiene, hace unas 2 semanas atrás hablamos de los dones, o una descripción muy básica de los dones que te pueden ayudar y dirigir un poco a los tipos de dones que hay, qué dones, y una pequeña definición. Si lo quieres ver, puedes ver la página en Facebook y vas a encontrarlos. Ya también hablamos de los dones de señales, si están vigentes o no están vigentes, y si quieres saber un poco de eso también está. Para mayor, obviamente, desarrollo, lo van a ver en el estudio de los Corintios, que no es mi estudio, es el estudio del pastor Antonio, y ahí lo puedes ver. ¿Cuándo? Cuando lleguen al capítulo 12, van recién en el capítulo 4, así que te pido un poco de paciencia para poder llegar a ese capítulo, analizarlo, estudiarlo juntos, también junto al pastor Antonio, y también disfrutar de lo que el Señor quiere enseñarnos ahí. Nada más, solamente animarles con la Biblia. Si tienen su Biblia, querido, léala, memorícela, estúdiela, medítela, practíquela, y también haga de su vida un luminar en este mundo de tinieblas, ¿ya?
Así que nada más, nos estamos viendo la próxima semana, el día miércoles, para los que se han incorporado recién, día miércoles estamos hablando de temas familiares, las familias en la Biblia. Así que si quiere saber qué es lo que Dios hizo con cada familia en la Biblia, ahí está. Van a notar que muchos de ellos cometieron pecados que posiblemente muchos de nosotros tenemos. Así que queremos enseñar qué dice la Biblia sobre la familia. Y a las 11:30 hoy tenemos también nuestro estudio de la carta a los Corintios. Que el Señor les bendiga, queridos, y nos estamos viendo la próxima ocasión. Hasta luego.